Escucha este dato. Según las previsiones publicadas por la Comisión Europea el 11 de noviembre, España será el único país de la Unión Europea que en 2022 no habrá recuperado todavía el PIB de 2019. Mientras tanto, la media de la Unión Europea estará más de un 3% por encima. Esto es lo que ocurre cuando gobiernan mentirosos e ineptos. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que me encuentres en redes sociales, en Twitter y en Instagram soy @diebarceló. Y en YouTube, Telegram, Facebook y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. En Telegram te puedes suscribir gratuitamente al canal Barceló y Asociados para donde yo comparto todos los artículos que publico y otro material. Y en Facebook, en la página de Radio Intereconomía Asturias, encuentras todos los programas que se emiten desde esta casa. De las noticias económicas de la semana, creo que merece la pena empezar por las previsiones que publica regularmente la Comisión Europea, previsiones económicas para todos los países de la Unión, porque son directamente, se pueden describir como un cachetazo en plena boca a Pedro Sánchez y a la ministra Calviño, porque no solo se rebaja la previsión de crecimiento, sino que muestra que la economía española va a contramano de lo que ocurre en el resto de Europa. Es decir, el contexto internacional es el mismo para todos, la pandemia es la misma para todos, pero aquí hemos puesto en el gobierno a un grupo de inútiles liderados, encabezados por un mentiroso compulsivo, y además, como si eso fuera poco, le añadimos 5 ministros que tienen como su hoja de ruta el manifiesto comunista. Entonces los resultados no pueden ser más que malos. Tú fíjate, la Comisión Europea empieza haciendo un resumen en el que dice que la recuperación económica en Europa está siendo más rápida de lo esperado. Fíjate, más rápida de lo esperado. Luego dicen que el fuerte crecimiento, por ejemplo, en el tercer trimestre, benefició en particular a las regiones turísticas de la Unión Europea. Entonces tú te paras ahí y dices, bueno, está hablando de España. Recuperación más rápida, que benefició especialmente a las regiones turísticas, dices, esto es España. Pues no. Luego te dice que el Producto Interior Bruto de la Unión Europea ya recuperó el nivel previo a la pandemia. Y a pesar de que reconoce los riesgos por la subida de la energía, es decir, del gas, de la electricidad, del petróleo, que poco a poco se va trasladando desde los precios mayoristas a los precios al consumo y que eso afecta tanto la capacidad de compra y como los planes de inversión, es decir, afecta tanto al consumo como a la inversión, la previsión del PIB para el conjunto de la Unión Europea ha mejorado en 2 décimas respecto a las previsiones anteriores y la subieron de 4,8 a 5. Bien. Ahora, el caso de España es exactamente el contrario. La recuperación es más lenta de lo esperado, a pesar de tener el viento a favor de que la gente se empezó a mover más a las regiones turísticas, eso no nos benefició en la medida que podríamos haber aprovechado. No se recuperó el nivel prepandemia y la previsión de crecimiento para este año la rebajan 1,3 puntos porcentuales, desde 5,9 hasta 4,6. Entonces, ¿qué te queda? Te queda que en 2022, o sea, el año que viene, España va a ser el único país de la Unión Europea que no va a haber recuperado el PIB de 2019. Fíjate que en 2021, ya este año,
hay 12 países que ya lo han recuperado. Polonia, Hungría, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Irlanda. Bueno, el caso de Irlanda es espectacular porque ni siquiera tuvo caída del PIB el año pasado. O casualidad, es un país que se ha basado en la baja fiscalidad y un tipo del impuesto sobre sociedades, si mal no recuerdo, del 12,5%, con el que ha captado multinacionales de todos los sitios, y entonces Irlanda es un oasis de prosperidad. Es exactamente lo opuesto a España. ¿Por qué? Porque las ideas con las que se gobierna Irlanda son las opuestas de las ideas con las que se gobierna España. El día que en España apliquemos las mismas ideas que en Irlanda, vamos a obtener los mismos resultados. Pero digo, por ahora la realidad es que en el 2022 no vamos a haber recuperado el nivel de 2019 según la Comisión Europea. Fíjate, otro detalle que nos anticipa la Unión Europea, que no le cree nada a Sánchez, porque si bien proyectan para el conjunto de la Unión Europea una rápida reducción del déficit fiscal, para el 2023 piensan que ya va a ser de poco más del 2%, para España, para el 2023, o sea, lo que falta de este año, todo el año que viene y el siguiente, esperan un déficit de más del 4%. Yo te recuerdo que España firmó un acuerdo por el cual se comprometía a que su déficit no superara el 3% del PIB. Pero este año va a ser de más del 8%, el año que viene de más del 5% y en el 2023 de más del 4%. Por lo tanto, déficit fiscal, es decir, más gastos que ingresos, significa que eso hay que financiarlo. ¿Y cómo se financia? Con la deuda pública. Por lo tanto, la deuda pública va a seguir más o menos en torno al 120% del PIB, que eso es como vivir en una cornisa. Es decir, tú, imagínate, te acuestas a dormir en una cornisa. Como te muevas un poquito más, digamos, hagas un movimiento un poquito extraño, te caes. Otro de los logros del mentiroso de la Moncloa es que cuando llegó al gobierno en 2018, España era el 7º país con más deuda pública de la Unión Europea. Ahora, y ya desde el año pasado, somos el 4º. Hemos superado en deuda pública con respecto al PIB, hemos superado a Francia, hemos superado a Bélgica. Y ahora somos el 4º, y algún país más superamos, que en este momento no recuerdo cuál es. Y la Comisión Europea anticipa que España va a seguir siendo la 4ª con más deuda el año que viene y el 2023 también. Los únicos países que tienen más deuda que España son Grecia, Portugal e Italia. Grecia y Portugal, como sabes, son 2 países que fueron rescatados. España no fue rescatada, como dicen algunos. España recibió un crédito para recapitalizar las cajas de ahorro, es decir, las entidades financieras que habían destrozado los políticos y los sindicalistas, porque recordemos que los bancos comerciales, el Santander, BBV, Bankinter, Sabadell, etcétera, no recibieron ni un solo euro. Es más, fueron parte de la solución, por ejemplo, al poner parte del capital de la Sareb, es decir, lo que se llamó el Banco Malo. Entonces, lo que nos queda es una economía que va a contramano de Europa, porque como dice la Comisión Europea, la recuperación hasta ahora ha sido más fuerte de lo esperado, pero España es al revés, va más lento de lo esperado. Y una vez más, ¿por qué ocurre eso? No es por una fatalidad del destino, no es por un designio divino, es simplemente porque nos gobierna gente con ideas que no son las ideas que promueven la prosperidad, sino lo contrario. Con el agravante de que nos van a dejar una hipoteca que tendrán que pagar nuestros hijos e incluso nuestros nietos, con el riesgo permanente, con la espada de Damocles sobre nuestras cabezas, con el riesgo de una crisis
que ante cualquier cosa puede ocurrir. Te voy a recordar una sola cosa. El rendimiento del bono a 10 años del Tesoro de España, que ahora es de 0,5, 0,6 aproximadamente, cuando tú tomas la media desde que existe desde que existe el euro, te da un poco menos del 4%. Redondeemos en 3,6. Bien, quiere decir que un tipo de interés normal, es decir, simplemente volver al promedio de lo que fue en estos 20 años de euro, significaría que los tipos de interés tendrían que subir 3 puntos porcentuales. 3 puntos porcentuales a una deuda del 120% del PIB significa 3,6 puntos porcentuales de incremento. Y eso lo aplicas al PIB y te da, vamos a redondear, 3,6, unos 50.000 millones de euros. Solo por normalización de los tipos de interés. Si los tipos de interés van más para arriba, bueno, no te quiero ni contar. Entonces, España no está en condiciones de asumir 50.000 millones de euros más de gasto anuales solo para pagar intereses. No está en condiciones. Y eso no se puede pagar pensando en subir los impuestos. Por lo tanto, esa es la espada de Damocles que tenemos sobre nuestras cabezas y es responsabilidad directa del mentiroso de la Moncloa y el equipo de ineptos que lo rodea. La segunda noticia que te quiero mencionar tiene que ver con el tema del impuesto de la plusvalía municipal. Te recuerdo el punto, cuál es el problema que se estaba discutiendo. Cuando alguien vende un piso o una casa, todo piso o toda casa está construida sobre un terreno. Entonces, sobre el valor de ese terreno, los municipios estimaban que se producía una plusvalía, una ganancia, y sobre esa ganancia cobraban un impuesto. Lo que dijo el Tribunal Constitucional hace unos días es que el método que ellos llaman objetivo, por el cual los municipios hacían liquidar esta plusvalía municipal, no era constitucional. Entonces, ¿qué pasó? Enseguida surgieron algunos que dijeron que esto iba a significar una pérdida de recursos para los municipios. ¿Cuántos recursos? Unos 2.500 millones de euros anuales. O sea que tampoco es una cantidad inasumible. Y por supuesto, como hacen los socialistas de todos los partidos en este tipo de situaciones, dicen que si faltan recursos se pone en riesgo la capacidad de financiar servicios sociales o servicios públicos esenciales. Siempre agregan la palabra social o esencial para transmitirte miedo y tratar de transmitirte la idea de que es fantástico pagar impuestos y que es por tu bien, aunque sabemos que la realidad es la contraria. En España está tan extendida la mentalidad socializante que ha pasado inadvertido lo que para mí es el primer problema fundamental de este impuesto de plusvalía municipal, que no se puede corregir con ninguna innovación en el método de cálculo. ¿Y cuál es? Es que es un caso flagrante de doble imposición. Porque si tú vendes un piso o una casa con beneficios, a no ser que sea tu primera vivienda y la reinviertas por completo en otra vivienda, esa renta ya está alcanzada, ya está gravada por el IRPF. Por lo tanto, lo que habría que hacer con este impuesto es suprimirlo, porque es cobrar 2 veces sobre lo mismo. Esto es tal, como digo, la mentalidad socializante que impera en España, que esto ha pasado prácticamente inadvertido. Y hay otro tema que a mí me llama la atención. Se transmite la idea de que la reducción de los recursos tributarios para los municipios es un problema que afecta a toda la ciudadanía.
se ha convencido a la gente de que el aparato estatal y los ciudadanos son lo mismo, pero no es lo mismo. Con esto que te quiero decir, lo que no cobran los ayuntamientos por plusvalía, ¿qué va a pasar con ese dinero? Se va a quedar en el bolsillo de sus auténticos dueños, que es la gente. Y la gente con ese dinero va a tener más oportunidades para gastar, para invertir, para ahorrar o para hacer lo que quiera. Y esto es clave, porque si tú te quedas con una mayor proporción del dinero que te corresponde, eso significa que tú eres más libre. Por lo tanto, la reducción de los recursos tributarios por parte de los ayuntamientos no es necesariamente un problema para la gente, es al revés, es lo contrario. Yo lo que veo en la eliminación eventual de la plusvalía no es un problema de los ayuntamientos, veo más libertad para la gente. Y esto no lo dice nadie. Entonces, cuando alguien imagina una solución así o, digamos, una idea como esta, los socialistas de todos los partidos aparecen diciendo que así no se pueden financiar, como te decía antes, los servicios sociales. Y yo pregunto, ¿tenemos evidencia de una gestión austera por parte de los municipios? ¿Hay en el ámbito municipal una gestión lo suficientemente cuidadosa del dinero de los contribuyentes como para que estén moralmente habilitados para pedirnos más recursos? En absoluto. De lo que tenemos evidencia, en especial en los municipios más grandes, es de una extralimitación descarada de funciones y de subsidios de todo tipo. Tienen hasta escuelas de ajedrez, cursos de lo que quieras, gastan en cualquier tipo de subsidio, y eso es derroche, no es un gasto cuidadoso del dinero del contribuyente. Tenemos evidencia de una estructura municipal totalmente obsoleta. ¿Qué te quiero decir con esto? En España hay más de 8.100 ayuntamientos. Brasil es un país 17 veces más grande que España en superficie. Sin embargo, con esa superficie casi continental de Brasil tiene 5.000 ayuntamientos. Aquí tenemos 8.000 y ellos tienen 5.000 con una superficie 17 veces más grande. Entonces, claro, ahí aparece la soberbia europea de decir, pero no nos podemos comparar con Brasil, que es un país subdesarrollado. Vale, pero para administrar un municipio, digamos, ¿por qué no nos podemos comparar? Si todos los municipios españoles tuvieran la misma superficie que la ciudad de Buenos Aires, que son 200 kilómetros cuadrados exactos, en España tendría que haber 2.500 municipios, no 8.100. ¿No te gusta Buenos Aires? Te pongo otro ejemplo. Si todos los municipios en España tuvieran la misma superficie que la ciudad de Toronto, y acá estamos hablando ya de un país más avanzado que España, Toronto mide 630 kilómetros cuadrados, habría 800 municipios, 800, o sea, el 10% de lo que hay. Teruel es la capital de provincia menos poblada, 36.000 habitantes. Si todos los ayuntamientos tuvieran 36.000 habitantes, habría en España 1.300 ayuntamientos. Pero la realidad es que hay más de 8.100 con casi 68.000 concejales. Hay un concejal cada 700 habitantes. ¿A ti te parece que eso es razonable? ¿Te parece que eso es administrar con austeridad, administrar con eficiencia los recursos de los ayuntamientos? A los alcaldes se les tendría que caer la cara de vergüenza de quejarse por el tema de la plusvalía municipal. Tendrían que pedir perdón y tendrían que devolver todo lo que han cobrado porque son unos inútiles que están cobrando un dinero que corresponde a la gente. Las 50
capitales de provincia en España tienen más de 15 millones de habitantes. ¿Sí? Eso da un promedio de un poco más de 300.000 personas por ayuntamiento. ¿Eso qué quiere decir? Eso, como te digo, en las 50 capitales de provincia. Eso quiere decir que en los 8.050 ayuntamientos restantes te queda una población media de 4.000 personas por ayuntamiento. Y ahí damos en la tecla de que es ridículo tener un ayuntamiento con 4.000 personas. Bueno, hay muchos que tienen muchos menos habitantes de 4.000. Entonces, si tú fueses un administrador competente, una persona que se preocupara por el dinero de sus vecinos, ¿qué harías si tienes miles de ayuntamientos tan pequeños? Los fusionarías miles para que tengan un tamaño suficiente que le permita cumplir sus tareas con eficacia. Pero no. ¿Qué hacemos aquí? Duplicamos la estructura con diputaciones. Las diputaciones sirven para prestarle servicios a los ayuntamientos que no se pueden gestionar por sí mismos porque son demasiado pequeños. Entonces, es todo otro despilfarro producido por el tamaño reducido de los ayuntamientos. Todo esto es un coste inútil. Inútil para nosotros, los ciudadanos, pero para el político es perfectamente funcional. De hecho, por eso lo mantienen hace décadas. Y esto lo pagamos nosotros y esto nos cuesta una prosperidad que no alcanzamos y nos cuesta, como te decía antes, libertad. Porque cuando tienes que pagar más impuestos para soportar una estructura obsoleta, elefantiásica e inútil, hay cosas que no puedes hacer. A lo mejor quieres ir al cine y no puedes. A lo mejor te quieres comprar un pantalón y no puedes. ¿Quién lo tienen? Los políticos inútiles que gastan tu dinero, que derrochan tu dinero. Entonces, el tema de la plusvalía es muy significativo porque pone todo esto al desnudo. Bueno, pone además al desnudo el descaro de la gente que nos gobierna con la mujer, con esta señora que es la ministra de Hacienda, que en ese acto hace unos días dijo: el lunes arreglo lo de la plusvalía, y lo que es increíble, pero también es un reflejo de por qué España está como está, los socialistas asistentes al acto se ponen de pie para aplaudirla. Es decir, una persona les dice: les voy a seguir sacando el dinero, por lo cual ustedes van a ser menos libres, y la aplauden. Eso es, yo creo que el sumum de la mentalidad socialista. No se puede exigir más. O sea, que la gente esté contenta y aplaude al que en la cara le dice que va a intentar seguir esclavizándolo. Lo que te quiero decir es, no faltan recursos para financiar los servicios municipales. Lo que sobran son políticos acostumbrados a sablear a los ciudadanos. No faltan recursos para financiar los servicios municipales. Hay un derroche promovido por una estructura obsoleta. No faltan recursos para financiar servicios municipales. Faltan ganas de gestionar con eficacia. ¿Te queda claro? Bueno, esto hay que decirlo y repetirlo, porque ya está bien de que nos hablen y que encima una parte de la ciudadanía, en lugar de rebelarse, aplauda. Nos toman por idiotas. Y la tercera noticia que te quería comentar es la del IPC, que salió el dato definitivo. Hace unos días te comenté que el dato adelantado decía que en octubre la inflación había sido de 5,5% respecto a octubre del año anterior. El dato adelantado es 5,4%, o sea que básicamente no ha cambiado nada. Sigue siendo la más alta en casi 30 años. Pero hay un dato que está pasando inadvertido. Por eso siempre las cosas pasan inadvertidas, porque hay tanta información, hay tantos medios, que al final la gente se pierde. Yo entiendo a veces a los periodistas que no puedan reparar en algunas cosas, porque está la velocidad y siempre el intento de salir antes que el medio con el que compiten, que no hay posibilidad de análisis. Por eso es un privilegio que nosotros tenemos, que aquí en Radio Intereconomía
me permitan hablar con total libertad y detenerme en analizar cosas que en otros medios pasan, como digo, inadvertidas. ¿Y qué es esta cosa que pasa inadvertida? Como sabes, los precios al consumo incluyen impuestos. El más tradicional es el IVA. Pero cuando tú echas gasolina, pagas también el impuesto, un impuesto especial a los hidrocarburos. Cuando compras tabaco también. Cuando compras una gaseosa también, más todos los recargos estos que se está inventando el ministro Garzón a las bebidas azucaradas, a los plásticos de un solo uso, etc. Todos los precios que están metidos todos los impuestos que están metidos en el precio de un producto forman parte del IPC, porque como digo, el IPC toma el precio que paga el consumidor. Pero en los años de Rajoy se empezó a hacer un cálculo ajustado del IPC, le llaman a impuestos constantes, es decir, es un cálculo teórico, pero dice, lo que responde este índice ajustado de impuestos constantes es, ¿cuál sería la inflación si los impuestos no hubieran variado? Porque también los impuestos pueden ir, casi nunca, ¿no? Pero digamos, en teoría también pueden bajar. Entonces dice, ¿cuál sería la inflación si los impuestos no variasen? Y resulta que esta vez sí bajó, aunque únicamente de forma temporal, el impuesto especial a la electricidad. Y nos encontramos con que a impuestos constantes, es decir, ¿cuál sería la inflación si el impuesto a la electricidad no hubiera bajado, que solo va a bajar hasta septiembre? Y es un sorprendente 6,1%. La inflación real, este 5,4%, es otra adulteración de las estadísticas que hace Sánchez. Así como ya te comenté más de una vez que tiene adulteradas las cifras de empleo por toda la gente que está en ERTE y por el exceso de empleo público, ahora las cifras de inflación también están adulteradas, aún siendo malas, son mejores que la realidad, porque la inflación real, si los impuestos no hubiesen cambiado, concretamente el impuesto especial a la electricidad, sería de más del 6%. También hay que decirte que el tema de la inflación no es culpa de Pedro Sánchez, sino de los temerarios que han venido siguiendo tosudamente, con cabezonería, una política monetaria que ellos llaman expansiva. No existe la política monetaria expansiva ni existe la política fiscal expansiva. Existen las políticas fiscales y monetarias intervencionistas, distorsionadoras, juegos de aprendices de brujos. Esa es otra idea que se transmite habitualmente, como que tenemos que festejar cuando hay una política fiscal expansiva. Bueno, la política fiscal de Sánchez es súper expansiva en teoría. ¿Y eso tú qué crees? ¿Que es bueno o es malo? Yo creo que es malísimo porque nos está enterrando por generaciones en una montaña de deuda que, como decía antes, van a tener que pagar nuestros hijos y nietos. ¿Sí? Entonces, eso de expansivo, cuando lo escuches, tú niégalo, tú tienes que decir, no existen las políticas fiscales y monetarias expansivas, existen las políticas fiscales intervencionistas y distorsionadoras de la economía.